Cordial saludo, compañeros y docente María Judith. Mi nombre es Rudy Fernanda Segura Corrales, estudiante de cuarto semestre de la Escuela Superior de Administración Pública. El día de hoy estamos con nuestro trabajo investigativo de la materia Regímenes y Sistemas Políticos 2. Entonces nos encontramos el día de hoy en la casa de don Emiliano Bautista. Con él es que vamos a realizar nuestro proyecto o nuestro trabajo investigativo. Entonces aquí continuamos. Don Emiliano, muy buenas tardes. Buenas tardes. Mucho gusto. Ya como ya me ha presentado, mi nombre es Rudy Fernanda, estudiante de cuarto semestre. El día de hoy pues estamos con nuestro trabajo investigativo, de lo que ya le había comentado, que estamos con la violencia de los 40, 50. Entonces, don Emiliano Bautista Moreno, él nos va a contar la violencia que vivió y que la vivió en carne propia. Entonces nos va a hacer un poco la introducción de esta violencia. Cuéntenos, don Emiliano, ¿usted qué consecuencia o qué perspectiva tiene acerca de esta violencia de estos años? ¿Qué tiene para contarnos? No, pues yo lo que tengo para contar es, soy José Emiliano Bautista, nací en 1948, tengo 74 años a esta época. Mi mamá me cuenta que hacía 5 días, cuando yo nací, habían matado a Gaitán. Interesante. Cuando eso, antes de matar a Gaitán, los liberales y los conservadores eran muy unidos y en una votación ellos se felicitaban, se aplaudían y todo eso. Pero resulta que desde que mataron a Gaitán para acá, se formó la violencia más tremenda. El famoso Bogotazo. Exacto, entonces los unos mataban los unos, los otros, los conservadores, los liberales a los conservadores se mataban. Entonces ellos, mi mamá le tocó coger el monte, ir a dormir al monte de noche. Y a mí me tuvo en el monte una noche, me tuvo pues, en una cueva, en una peña. Eso es lo que ella me cuenta. De ahí ellos vendieron esa finquita en Natagaima, Pocharco, y se fueron para Rovira, compraron otra finquita en Rovira. Y resulta que allá hubo otra violencia después, que fue como la del 52. Bueno, yo tenía como unos 2 añitos que de ahí para acá sí me acuerdo y sufrí la violencia en carne propia. ¿Por qué la sufrí en carne propia? Porque resulta que estábamos muy pequeños cuando mi papá le tocó salirse de Rovira porque nos iban a matar los pájaros, que cuando eso los conservadores eran los pájaros y los liberales eran los chusmeros. ¿Los chusmeros? Sí, eran dos fuerzas que se agarraban y se mataban. Entonces un compadre le dijo a mi papá, saque la familia y sálgase porque esta noche los van a matar. O sea, que ustedes a qué partido político Nosotros éramos liberales. Liberales. Nosotros éramos liberales. Los Mi famosos papá era collarejos. liberal y lo perseguían los conservadores para matarlo, o sea, los pájaros. Y resulta que les tocó que salir ese día, mi papá nos sacó a Rovira, al pueblo, y él se quedó en la finca con mi mamá recogiendo lo poco que podían tener. Y cuando nosotros íbamos de la finca al pueblo, nos encontramos los pájaros. Estaban al borde del camino, como había que pasar una hamaca por un río, entonces nosotros pasamos por la hamaca y estaban los pájaros de lado a lado. Y decían, decían a puros collarejos, decían. Liberales. Sí, los conservadores decían, huelen a puros colladeros porque nosotros éramos liberales. Sí, exacto. Bueno, nos llevaron a Rovira, el de un compadre, y ahí nos amontonamos como 2 días, mientras que papá salía, porque papá no podía salir porque lo tenían rodeado, ¿sí? Lo habían rodeado para matarlo. Entonces, de ahí mi papá pudo salir vestido de mujer, lo sacaron vestido de mujer, y lo echaron en una flota, porque cuando eso no era bus, el nombre del transporte era flota. Y lo sacaron a Ibagué y a nosotros también nos echaron para Ibagué, en de una tía.
Estuvimos de la tía y de ahí nos sacaron en tren hasta el Espinal, y del Espinal cogimos el otro tren que iba de Bogotá a Neiva y nos desmontamos en Natagaima. Íbamos de mamá Julia, de la mamá de mi mamá, o sea, mi abuela. Su abuela. O sea que el medio de transporte, Sí. según usted me cuenta, era el tren para El este tren tiempo. para eso, sí. Y llegamos de mi abuela a la finca que llamaba Tamirco. Ella vivía en Tamirco y ella era conservadora, ella no le hacían nada porque ella... Intocable. Sí, que no la pertenecía a tocaban los porque era pájaros. conservadora. Bueno, llegamos ahí, todos amontonados, entonces mi mamá Julia, mi abuela, le dijo a papá, haga un ranchito allá en el rincón de la finca. Ahí le dejo para que haga un ranchito y se meta ahí con todos los hijos. Y pues nos pusimos a hacer el ranchito, a cargar barro, a cargar paja, agua y a hacer el ranchito. Y bueno, hicimos el ranchito de una sola piecita. Nosotros dormíamos en un zarzo. ¿Sí? Todos los hijos dormíamos en el zarzo y los viejitos dormían en el suelo. Bueno, de pronto un tío, un hermano de mi mamá, le dijo, sálganse porque los pájaros van a venir a matarlos. Otra vez. Persiguió otra vez la Otra vez a dormir al monte. Nos fuimos a dormir al monte y una madrugada estábamos en el monte cuando vimos clarita la casa. Le metieron candela al ranchito. Quemaron la casita donde ustedes Quemaron vivían. la casita donde nosotros vivíamos. Dios mío. Bueno, ¿qué hizo mi papá? Repartirnos. Los unos nos abrimos, los unos cogieron el pueblo, a mí me cogió un padrino. Yo estaba muy pequeño, me cogió mi padrino y me llevó para la finca. Allá estuve con él, tuve por ahí unos 2 años más o menos con él. Y luego yo me aburrí ahí porque él no mercaba sino en Dolores. Dolores Tolima. El Dolores Tolima. A Natagaima no salía a mercar porque como ya no compraban el café lo compraban en Dolores, entonces salía a mercar a Dolores. Y ahí en Dolores me encontré con una tía. Yo ya estaba aburrido de mi compadre, de mi padrino, porque la señora era como áspera y sí, yo ya estaba aburrido ahí, entonces le dije a mi tía, que yo estoy aburrido allá de mi padrino, yo me quiero ir y tal cosa. Dios mío, pues si quiere ir, camine para la guacamaya. Ella tenía una fonda en la guacamaya, le vendía gaseosa, pan, ¿sabes? Entonces, sí, yo le dije que sí, que yo me iba. Entonces nos fuimos para los planes que era la finca de mi padrino y de allá me le volé. Saqué mis churitos Se fue. y estas te dejo por filo arriba. Emprendió vida. Y llegué a Dolores y cogía pata para la guacamaya. Sí, llegué de mi tía, ¿para qué? Allá sí me amañé porque comía pan, tomaba gaseosa. Bueno, me tocaba trabajar sí porque yo era el que conseguía la leña para el horno, asistía al horno y todo eso. Yo ya más o menos me defendía. Sí. Bueno, de la noche a la mañana estábamos ahí cuando, pues, que otra guerra. Ay, Eso fue Dios. como en el 55, más o menos. Entonces mi tía le tocó salirse para Dolores con los hijos y yo me quedé ahí en la casa, la fonda, con el marido de ella. El marido de ella era guerrillero. Ay, Dios mío. El marido de ella era guerrillero y ellos se reunían ahí y hacían planes y toda vaina. Y cuando ya quedamos solos, entonces ellos fabricaban ahí armas, fabricaban bombas. ¿Qué tipo de armas? Esa escopeta de hechizas, Ay, de echarle pólvora. Sí. Y con un taco y le echaban la munición y ahí cargaban y ¡pau! Y entonces hacían las bombas caseras. Ese era el armamento en El tiempo. armamento que hacían era cortaban un tubo por ahí de 20 centímetros de tubo galvanizado y lo machacaban por un lado y por el otro lado lo taponaban y le ponían el fulminante, le cortaban una cuarta de mecha
y se la ponían al fulminante y ahí era la explosión de la bomba. Pero ese fulminante no se lo ponía uno sino hasta cuando no iba a explotar la bomba, que estaba uno en la pelea. Entonces uno le ponía el fulminante, le metía candela y se la pasaba al guerrillero. Ese era el trabajo mío. O sea, que usted estuvo con la guerrilla. Sí, claro. Porque le tocó. A mí me tocó a la fuerza, porque yo qué más hacía. Yo quedé ahí solo, mi tía se fue con los hijos y a mí me dejó ahí con el marido y con cuento. Me tocaba que hacerlo. Sí, bueno, y patrulla de noche, patrulla de día y todas por aquí, bueno. De la noche a la mañana se agarraron en la guerrilla con los pájaros, los de San José y los del Guarumo. Los del Guarumo eran conservadores y los de San José eran liberales. Y se agarraron. Eso cuando pelean a pura peinilla, con escopetas hechizas, con las bombas. Y eso una pelea tremenda. Y ahí yo pásele bomba al uno y pásele bomba al otro. Y eso me ponía yo el sombrerito, un sombrerito negrito que yo tenía, y lo sacaba haciendo un palo detrás de una piedra y eso me lo rociaban. Y luego yo, seguro la Virgen, de pronto me entró el pensamiento que dije, no, esto no es mío, esto no es lo mío, me voy. Pero como yo iba a decir que la guerrilla, ahí comentaban que el que se saliera de las filas, lo mataban, lo seguían hasta matarlo. Entonces yo dije, bueno, ¿y ahora yo qué hago? Pero yo me voy. ¿Qué emprendo? Pero sí, usted ya va decidido a irse. Sí, yo me decidí y le aflojo por un cafetal arriba. Pero entonces yo no me fui por el camino real para Dolores a buscar a mi tía, sino di la vuelta. Trocha. Me fui por un filo, se llama el filo del pescado, a caer a Dolores. Sí, caí a Dolores y sí, llegué de mi tía, que mi tía estaba ahí de otra tía que llamaba Carmen. Y entonces le comenté, le dije, no tía, me pasa esto y esto y esto, yo me voy. Entonces, bueno, mío, pues entonces voy a darle para el pasaje. Me dio como 5 centavos y cogí la flota para Saldaña. O sea, vivió la cruda realidad de la guerra. Don Emiliano, quiero hacerle otra pregunta. ¿Cómo se identificaban estos partidos políticos y qué importancia tenían para la población en este tiempo? Pues ellos se identificaban, los partidos eran los conservadores y los liberales, era el odio que había, ¿sí? Pero entonces ellos se apodaban los pájaros, se apodaban la chusma. La chusma eran los liberales. La chusma eran los liberales. Y los pájaros eran los conservadores. Los conservadores, sí. Don Emiliano, bueno, quiero hacer una preguntita. Para este tiempo, ¿cuáles eran los canales de comunicación? Para ese tiempo los canales de comunicación era el correo postal, que decían, uno iba a escribir una carta y la llevaba al correo y le ponían una estampilla y la mandaban. Llegaba 8 o 15 días al destino que fuera a llegar. Y la otra era el telegrama. Usted iba a poner un telegrama y eso era por palabras lo que le cobraban, ¿sí? Usted iba a mandar 3, 4 palabras y así mismo le cobraban, eso era carísimo. Entonces casi no se usaba mucho eso por urgencia, se usaba el telegrama. O sea que para este tiempo, podemos decir que para ese tiempo no había comunicación de los ciudadanos de una determinada población digamos, con el gobierno, con el Estado. No. No había comunicación directa. No había comunicación directa, no. Complicado. Bueno, don Emiliano, quiero hacerle una pregunta. ¿Usted qué piensa? ¿Actualmente seguimos en violencia? Pues de ahí para acá, después de que pasó esa guerra dura, entonces ya vino el Frente Nacional, el famoso Frente Nacional entre los liberales y los conservadores. Entonces hicieron un acuerdo de montar un Frente Nacional que 4 años mandaba el liberalismo y 4 años mandaban los conservadores. Y ya entonces fue cuando montó Guillermo León Valencia, que era liberal, y Pastrana, que era conservador. Y el que en realidad compuso el país fue Pastrana. Pastrana fue muy noble y fue un tipo que colaboró mucho con la guerrilla, los
amistó, hubieron tratados de esas paz. amnistías de los frentes que habían, y de ahí para acá pues cesó la violencia, pero entonces siguió la guerra que le decían la guerra de las gallinas. ¿Y cuál es esa guerra? Esa guerra de las gallinas es la que hay actualmente ahora. Sí, ya por robar gallinas, por extorsionar, ¿sí? Ya no era política, sino por lucro, por extorsión, ¿sí? Que es lo que existe ahora, todavía ya existe eso. Ya usted no lo matan por política, ni por liberal, ni por conservador, sino por extorsión. Usted si no paga la cuota o la vacuna, la matan, así sea liberal o sea conservador y la matan. ¿Sí? Ahora es la guerra de la extorsión. ¿Sí? Y eso la vemos mucho con los grupos al margen de la ley. Listo, don Emiliano, de todas maneras, pues le agradezco mucho por su valioso tiempo, por esta entrevista que me acaba de dar. De verdad que es muy importante porque pues yo a mi edad no viví esa guerra. Se vive actualmente una violencia, que es la que usted acaba de mencionar. Soy desplazada por el grupo armado. Nos despojaron de las tierras, pero usted vivió la guerra de estos años, que fue una guerra dura y que actualmente la seguimos viviendo. Sí, pero lo que pasa es que a nosotros acá no nos toca tan duro como a la gente del campo. Sí, exacto, esa es la realidad. Sí, yo de todas maneras espero que esto le haya servido de aporte para su estudio y que, como el cuento, que siga adelante y ojalá sí le sirva para... Nos va a servir muchísimo, no solamente a mí, sino a mi cuerpo de compañeros, de estudiantes de la ESAP. Es muy importante que nosotros tengamos conocimiento de esa cruda violencia que se vivió para este tiempo. Porque cuando no conocemos la historia estamos condenados a repetirla. Entonces cuando debemos de formarnos, seguirnos capacitando, recibir una buena educación para cambiar un mañana, hacer un mejor futuro. Entonces por eso es tan importante formarnos. Muchísimas gracias, don Emiliano. Gracias, usted es muy amable. Ruby. Usted sabe que a la orden para servir. Bueno, señor, muchas gracias. Bueno, compañeros y profesora María Judith, esta fue mi entrevista, una entrevista que se le hizo a don Emiliano Bautista. Agradecerles por su atención prestada y espero de que todas las entrevistas de que los compañeros ya nos dieron, la que estoy dando en este momento, las tengamos en cuenta. Muchísimas gracias y pues a enriquecer más nuestro conocimiento.